Hace aproximadamente 84 años se celebra en nuestro país el Día del Periodista, el 5 de enero de cada año desde 1792. Y para hablar de cómo nos encuentra este aniversario en cuanto a los derechos del periodista, la libertad de expresión, hemos invitado para este diálogo al doctor Hernán Reyes, catedrático universitario, experto, comunicador y docente universitario, como le indicamos. Doctor Reyes, buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias, segunda emisión. Hoy es el Día del Periodista y tradicionalmente uno se saluda y todo lo demás, pero ¿cómo está la actividad de la comunicación, la actividad, la labor diaria del periodista? ¿Cómo nos encuentra este aniversario como país en estos momentos tan críticos, tanto provocados por la crisis económica, provocados por la pandemia y ahora también por el tema político electoral? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Licenia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuando el sistema en general, el sistema de la comunicación masiva, está viviendo momentos, yo diría, bastante críticos. De hecho, la labor profesional del periodista que labora en esos medios de comunicación, de hecho, se ve afectado por esa crisis. Yo hablo de crisis porque en realidad me parece que no tenemos en el país, lamentablemente, todavía un sistema de medios acorde a las necesidades de la nación, acorde a las necesidades de los ciudadanos. Y en ese sentido, esto dificulta muchísimo la tarea profesional de los periodistas que tienen que someterse muchas veces a las reglas de juego, en este sentido, a las reglas de juego de la mayoría de medios de carácter comercial o privado, que anteponen sus intereses de rentabilidad por sobre los intereses sociales que brinda el periodismo cuando cumple bien un periodista su misión. En ese sentido, creo que efectivamente, más allá de los consabidos saludos, felicitaciones a los periodistas por la tarea que cumplen, que definitivamente es una tarea importantísima para sociedades como la nuestra, requieren de lo que se ha dado en llamar esta verdad social, que se va renovando cotidianamente a partir de las noticias. No es menos importante también reconocer que hay momentos bastante difíciles para un ejercicio real del periodismo que promueva justamente los derechos de la comunicación, de la información, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Doctor Reyes, ¿usted cree que el periodismo ecuatoriano se encuentra en un proceso ya de gran madurez? Muchos sectores dicen que a través de estos procesos de investigación periodística se ha logrado hacer el escrutinio del manejo de la cosa pública y judicializar supuestos actos de corrupción. Procesos cuestionados también por diferentes sectores por el manejo que se les ha dado. ¿De qué manera el periodismo, si se lo puede llamar así, de investigación, ha dado una contribución al país en estos últimos meses? El periodismo de investigación siempre es importante porque es un tipo de periodismo que permite de alguna manera romper con ciertas limitaciones del periodismo convencional diario, en el sentido de que permite profundizar el abordaje de determinados temas y de problemas, pero lamentablemente se ha ido confundiendo muchas veces periodismo militante político con acceso a información privilegiada con periodismo de investigación. Yo veo que hay muy poco periodismo de investigación en el Ecuador, a contramano de lo que se decía que durante el gobierno anterior y debido a las limitaciones y a la mordaza que implicaba la ley de comunicación y la actitud del anterior presidente, no se había logrado desarrollar periodismo de investigación en este país. A mí me parece que esa situación no ha variado en los 4 años del actual gobierno. No hay periodismo de investigación en el país, lo que hay es a veces ciertos portales digitales que tienen acceso a información confidencial, inclusive en algunos casos, antes que los propios funcionarios públicos, y así ha visto que esto ha sucedido, y que finalmente se llaman a sí mismos periodistas de investigación. A la larga uno los ve engrosando las listas de candidatos políticos, por ejemplo, por determinados partidos. Y en ese sentido, creo que los pocos espacios de periodismo de investigación que quedan en el Ecuador son espacios asimismo limitados. Por un lado, a veces por afecciones o desafecciones Ujú. que tienen los periodistas con respecto a determinados políticos, limitado por el hecho de creer que el periodista se debe convertir en juez, en fiscal y en verdugo de determinados políticos que no son de la preferencia, y sobre todo bajo la sombrilla o el paraguas de que se creen los periodistas como el contrapoder por excelencia,
cuando muchos de estos periodistas son periodistas que sesgadamente investigan, indagan sobre determinados temas relacionados con ciertos personajes políticos o con ciertas instituciones en un determinado periodo político, y dejan de lado completamente cualquier referencia inclusive a otros personajes políticos o a otras instituciones de otros gobiernos. Entonces me parece que vivimos, como digo, horas bastante aciagas para el periodismo, no hay espacios para periodistas jóvenes en medios de comunicación. Hay muchos periodistas que se gradúan de las escuelas y facultades de periodismo y de comunicación social en el país, que finalmente o entran en condiciones bastante difíciles de trabajo a los medios de comunicación, a cumplir multitareas. Ahora se habla del periodista multitask, que tiene que hacer de todo, además por pagas bastante malas, o si no, se ven sometidos a las llamadas políticas editoriales, de las cuales a veces no se salvan ni siquiera periodistas con mucha experiencia y con mucho prestigio. Entonces, en ese sentido, no me parece que haya evolucionado mucho el periodismo de investigación, porque no hay las condiciones para que este periodismo se desarrolle en un país donde los medios de comunicación siguen todavía representando sobre todo medios que privilegian por sobre todas las cosas la rentabilidad económica, y en ese sentido se apegan a una línea de construcción política de carácter empresarial, más que a una línea de responsabilidad social a través de la información que tanto requiere la sociedad. Doctor Reyes, en ese contexto, ¿usted cree que hay un retroceso en cuanto a los derechos, a las garantías para ejercer la profesión, tomando en cuenta que como pretexto de la pandemia muchos periodistas fueron separados de sus cargos, muchos de los medios de comunicación ya no respetan el tema salarial del comunicador, los contratan como era hace muchos años atrás a través de un cupo de publicidad, y si el periodista no logra cumplir ese cupo, no tiene que pan llevar a su casa? Hay un deterioro de las condiciones laborales y de las garantías para ejercer la profesión como tal del periodista actualmente, porque no hay ningún tipo de control, léase a través del Ministerio del Trabajo o gremios periodísticos que alcen la voz cuando se conculcan derechos del comunicador. Definitivamente sí, vale simplemente mirar el caso de los medios públicos y de los medios incautados, que finalmente el gobierno decidió como opción política reducirlos al mínimo para previamente a su desaparición, porque hacia allá va, pero finalmente hasta ahora no son capaces ni siquiera de cumplir con la ley en cuanto a pagar indemnizaciones justas a aquellos quienes fueron despedidos de manera abrupta e intempestiva de su trabajo. En ese sentido, escuché, inclusive se ha visto declaraciones de funcionarios públicos que de la manera más desvergonzada y cínica dicen que se estaría cometiendo peculado, por ejemplo, si se paga esas indemnizaciones a quienes han sido despedidos de medios incautados bajo administración del Estado. Entonces, en ese sentido, me parece que este ejemplo muestra que estamos viviendo una situación de desamparo, de indefensión para el ejercicio del periodismo en la gran mayoría de medios de comunicación, donde finalmente se ha reducido la plantilla de los profesionales que trabajan, ya sea por términos de pandemia, apoyados en esta llamada ley de apoyo humanitario, o ya sea simplemente por hacer una reingeniería y disminuir los costos a nivel empresarial. Creo que la ley de comunicación es letra muerta a este momento. Basta ver que el Cordicom, por ejemplo, que es la única institución que quedó luego de las reformas del 2018 y de las últimas que se hicieron prácticamente a fines del año pasado, el Cordicom es una instancia absolutamente muerta, parasitaria, no ha generado mayor cosa, no ha podido aplicar la ley de comunicación, no ha podido hacer que se respeten los derechos de los periodistas. Ya no hay una superintendencia de información y comunicación, más allá de que nos haya gustado o no su tarea, finalmente podía ser una instancia que obligaba a que determinados medios de comunicación cumplan con sus obligaciones para con los periodistas, y en ese sentido creo yo lo que han resurgido son
aquellas viejas, entre comillas, vacas sagradas que ahora muchos de ellos tienen mucho respaldo en medios digitales han convertido a estos medios o portales digitales en espacios de generación de odios políticos, en espacios de plataformas de campañas o de personajes políticos, de defensa de la libre empresa y todo lo que tenga que ver con la gran empresa en el Ecuador. Y me parece que el periodismo crítico, aquel que finalmente siempre está observando al poder y está desnudando aquellos aspectos que finalmente se quieren ocultar, está en crisis. Vale decir, por ejemplo, prácticamente la nula posición que han tenido muchos periodistas conocidos en el Ecuador, la gran mayoría de periodistas conocidos y de medios privados con respecto al caso de Julian Assange. El caso de Julian Assange creo que es un caso muy representativo de alguien que se ha jugado la vida precisamente para transparentar aquella información de interés ciudadano, de interés mundial, que implicaba violaciones, abusos flagrantes de los derechos humanos por parte de las superpotencias, no solamente Estados Unidos, sino también otras superpotencias, y que sin embargo ahora ni siquiera quiere ser reconocido por parte de algunos periodistas, entre comillas, como como periodista. Periodista. Entonces me parece que estamos frente a una situación en la cual el periodismo tiene que retomar, yo diría, viejas utopías, viejos ideales, y el ideal mayor del periodismo es finalmente poder indagar sobre la verdad. Afecte a quien afecte y duela a quien me duela. Y esto muchos de los medios de comunicación, la gran mayoría de medios de comunicación privados, sobre todo en Ecuador, y ahora también los medios públicos, los medios incautados, no lo están haciendo, afectando, como digo, gravemente esa tarea. ¿Usted cree, doctor Reyes, o cuál debería ser el rol responsable de los comunicadores en un momento tan crucial como el que está viviendo el país, a las puertas de un proceso electoral en el que se va a definir el futuro de la nación? ¿Cuál debería ser el rol del periodista? Estamos viendo cómo se está manejando el tema comunicacional por parte de algunos periodistas y no necesariamente se apega a la realidad, pero ¿cuál debería ser el rol de responsabilidad hacia la audiencia, hacia la televidencia, hacia los lectores, hacia los ciudadanos en general? En su trabajo, ¿no? Pero lamentablemente muchos periodistas prefieren mantener el puesto, mantener el empleo, no pelearse con sus superiores, con sus productores, con sus editores, con los directores, y simplemente hacer lo que ellos les dicen y seguir con la línea editorial que ellos les dan. Yo he escuchado a muchos periodistas decir que nadie les ordena que escriban tal o cual cosa. No hace falta que les ordenen explícitamente en las reuniones de planificación diaria que tienen en el medio. Basta con que se vean con claridad cuál es a lo interno del medio la política editorial del medio, a quién se quiere tocar y a quién no se quiere tocar, para que los periodistas, muchos periodistas, simplemente sigan esa línea en defensa de su estabilidad laboral. Sin embargo, acordémonos que la ley de comunicación plantea derechos de los periodistas, el derecho a la cláusula de conciencia, por ejemplo, el derecho a la reserva de la fuente, el derecho a la estabilidad laboral, son derechos contenidos en la Ley Orgánica de Comunicación, pero cuando no existe ni voluntad política por parte del gobierno, ni tampoco una institucionalidad que quiera también con esa voluntad política preservar esos derechos, la ley queda convertida en letra muerta y por supuesto cada periodista en el medio de comunicación tendrá que optar y elegir si es que quiere cumplir bien su trabajo y si es que ese medio de comunicación le brinda las facilidades para eso y mantenerse en el puesto, o simplemente obedecer de manera mansa las políticas editoriales de los medios de comunicación que en épocas como las que hemos vivido estos últimos años, de tanta segmentación, de tanta polarización, de tantos odios internos que se han generado en el Ecuador con respecto a ciertas opciones y personajes políticos, obviamente se vuelve mucho más difícil en las actuales circunstancias. Muchísimas gracias, doctor Reyes, por su tiempo, por la información y el análisis que nos ha permitido compartir. El doctor Hernán Reyes, comunicador y docente universitario, analizando este 5 de enero, Día del Periodista Ecuatoriano, y el escenario en el que nos encuentra. Gracias, doctor Reyes. Gracias a usted, Licenia, por la invitación.
Muy amable, muchas gracias. 12:52. Esa es precisamente la realidad que se vive en el país respecto al ejercicio del periodismo y a la situación en la que viven los miles de periodistas ecuatorianos. 12:52 en Punto Noticias. Continuamos con más. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.